Muy buenos días, hermanos. Qué bueno nueva vez poder estar por estos medios con las mismas intenciones que hemos mantenido en todos estos días, y es de alabar y glorificar el nombre del Señor sin importar por los medios que sean. Y sepa que ya casi vamos a poder reunirnos en la congregación, o sea que eso nos llena de gozo. Si me puede acompañar, por favor, al Salmo 59. Vea tu Biblia y acompáñanos al Salmo 59. Este salmo, el salmista está escribiendo de cuando las aflicciones llegan a nuestra vida, de cuando llegan esos momentos difíciles que queremos abandonar, esos momentos en que muchas veces ni sabemos qué va a pasar. Y nosotros hoy lo estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, no sabemos lo que nos espera mañana. Estamos viviendo momentos de aflicciones, personas que han perdido familiares, pero este salmista que pasó por todo esto también, en el Salmo 59, pero específicamente mire el verso 16, mire lo que él concluye diciendo en medio de las aflicciones: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Amén. Yo voy a cantar todo el día, desde por la mañana, voy a cantarle a aquel que es mi refugio. Por eso en esta mañana me he levantado agradecido para cantarle a mi Señor y decirle aleluya por sus grandezas. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Cada mañana agradezco las bondades que el Señor tiene para nuestras vidas. Qué grandioso es nuestro Dios, con su bondad demostrada cada día por nosotros. Por eso le exaltamos todos los días. Miren lo que dice el Salmo 108. Nos dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré el alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecido tu gloria. Exaltaré el nombre de mi Señor. Él es mi gloria, Él es mi deleite. Como decía la canción anterior, cada mañana me levanto para exaltar el nombre del Señor, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ha mostrado su bondad a cada uno de nosotros. Así se lo vamos a cantar, aquel que es exaltado sobre todo. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz.
Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la... Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Muy buenos días, mis hermanos. Esperamos que a esta hora estén en compañía de sus familias, disfrutando de este momento especial en que vamos a abrir la palabra de Dios, a escudriñarla, a comprender cada una de las enseñanzas y así poderla aplicar a nuestras vidas. Hoy vamos a tener el tema problemáticas de la era presente y las profecías del futuro. Vamos a concentrarnos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Este tema es muy interesante porque nos va a confrontar con grandes verdades bíblicas sobre hechos grandiosos que van a ocurrir en el futuro de manera profética. Y desde ya vamos a dar inicio a nuestra presentación de la palabra de Dios en el día de hoy. Y queremos pues hacer un pequeño repaso de lo que se ha hecho en el capítulo 12. Hemos visto cómo en un primer tema la existencia de unos labradores malvados, aquellos que conspiraron contra el hijo, por así decirlo, del labrador principal, aquel hombre que con tanto empeño había creado aquel espacio de labraje, pero puesta en manos de personas desconsideradas, pues no trataron bien a su hijo. Y aquí extraemos nosotros la enseñanza que nos dice que la piedra que desecharon los edificadores se convirtió en el ángulo principal. Vemos nosotros aquí que Jesucristo mismo, obra de acción del Padre Celestial sobre la tierra, se convirtió en ese elemento principal que sostenía la creación misma. Ya desde el punto de vista humano, esa piedra fue desechada. Vemos también la cuestión del tributo, donde la principal enseñanza que nos trae es que demos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, vamos a separar lo que son elementos políticos de elementos espirituales. También vimos la pregunta sobre la resurrección. ¿Con quién se quedará aquella mujer que estuvo casada con 7 hermanos? Y la esencia, la respuesta principal que se nos trae es que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Es una enseñanza importante que tiene que ver con la resurrección. Luego pasamos al gran mandamiento, donde aquel escriba estaba buscando la verdadera esencia de la palabra, y Jesús mismo y junto con él llegaron a la conclusión de que el más grande mandamiento de todo es:
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir que el primer lugar se lo damos a Dios. Luego la pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Vimos nosotros que de manera humana, según las profecías, el Cristo debía nacer de la descendencia de David. Pero desde el punto de vista espiritual, Jesús estaba por encima de David. Y de ahí el versículo que dice, dijo al Señor a mi Señor. Quiere decir que Jesucristo era el Señor que estaba por encima de David. Luego viene el trato hacia los escribas, donde Jesús le explica a la gente que se guardaran de los escribas, es decir, que se guardaran de aquellas formas de mucha gente que se centra en aspectos formales, la forma, y se olvidan del fondo, de la esencia misma del cristianismo. Y termina el capítulo 12 con la ofrenda de la viuda. Allí Jesús, en el interior del templo, observa cómo aquella viuda, de lo poco que tiene, da. Es decir, Jesús ve una contraposición entre la humildad del verdadero proyecto de Dios a la soberbia del proyecto de los hombres. Y en eso nos vamos a centrar en este día. ¿Qué ocurrió en aquel momento en que Jesús y los discípulos abandonan el templo y qué profecía presenta Jesús para los tiempos futuros? Damos gracias al Señor por su presencia en este programa tan especial de este domingo, donde estamos juntos alabando, bendiciendo el santo nombre de Dios y edificando nuestras vidas con su palabra. Permítame en este momento orar. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque tú eres el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que se alegra en protegernos, cuidarnos, en proveer para nuestras necesidades, en darnos las oportunidades de nosotros seguir hacia adelante, de avanzar, de tener una vida dependiente de ti, sometido a tus pies, Señor, siguiendo tus pasos, sometiéndonos a tu voluntad, oh Dios. Y te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia, podemos ver tu rostro, podemos, Señor, tener todas aquellas bendiciones que tienes preparadas para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que podamos someternos a ti, mantenernos en tus caminos, Señor, siguiendo tu palabra, obedeciéndote y sobre todas las cosas, abrir nuestras bocas para bendecir, para predicar, para marcar el camino a otros, de la misma manera que nosotros hemos sido bendecidos por tu presencia, por tu perdón, por la gracia y la fe que nos lleva a la salvación. Así también nosotros podamos predicar tu palabra y que otros puedan venir a tus pies. Sigue, oh Dios, protegiendo a tu pueblo, a tus hijos, manteniéndonos, Señor, distante de este virus que nos afecta, y ayudándonos a concentrarnos, a enfocarnos en el poder que viene de ti, que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida, que provee, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios fuerte, eres un Dios grandioso, y como tú no hay ningún tipo de comparación ni en la tierra ni en los cielos. Gracias, oh Dios, gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Entrando en el capítulo 13, vemos nosotros aquellas preguntas que los discípulos le hicieron en la cima del Monte de los Olivos al Jesús. Estamos hablando del capítulo 13, versículos del 1 al 4. Entonces, aquí, acabando ellos de salir del templo, aquella construcción maravillosa, aquella imagen grandiosa
que los discípulos veían al salir de él, pues se maravillaron a ver aquel símbolo del pueblo de Israel, aquel templo donde se guardaba lo más preciado de la fe de este pueblo, pues sencillamente permite una visión extraordinaria de los discípulos cuando acabaron de salir de él. Y en verdad era un templo grandioso, era un templo que había sido construido por Salomón ya mucho tiempo atrás, pero que había sido destruido con la invasión babilónica y mandado a reconstruir por Ciro el Grande cuando los persas derrotaron a Babilonia. Ya con la llegada de los romanos, el imperio poderoso, Herodes entonces mandó a terminar de remozar, hermosear aquel templo. Por eso los discípulos, cuando salen de él, ven aquella imagen y los discípulos, dice el texto bíblico así: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Es interesante cómo los discípulos observaban aquella realidad. Y muchas veces nosotros nos maravillamos cuando nos encontramos delante de altos edificios. Un paseo por Manhattan, por Chicago, por Los Ángeles. Nosotros nos damos cómo la civilización humana ha construido grandes edificios. Pero una cosa son los avances tecnológicos, los avances arquitectónicos, y otros son los avances espirituales. Aquellos avances arquitectónicos nos dan una idea de la grandeza de la civilización humana, pero habría que ver qué tanto se había avanzado espiritualmente. Nosotros notamos que la ciudad de Santiago tiene grandes edificios, que las personas se maravillan cómo se levantan esas torres. Igual ocurre en el sur de Santo Domingo, nuestra capital, lo grandioso que se ve. Pero ¿qué tanto está cambiando el ser humano? ¿Qué tanto está creciendo en los caminos de Dios? Es una pregunta obligada. Pero Jesús derriba todo aquello con la siguiente expresión: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que todo lo que el ser humano pueda tener como símbolo de su desarrollo arquitectónico, de su desarrollo material, no quedará piedra sobre piedra, porque en su momento toda la civilización será destruida. Y todo comenzó a cumplirse cuando en el año 70, más o menos 40 años después, en una rebelión de los celotes, aquel templo fue destruido y muchos lugares de Judá fueron destruidos, de tal manera que la nación de Israel fue borrada completamente del mapa, hasta que en 1948, con el apoyo del Reino Unido, de Estados Unidos y de las mismas Naciones Unidas, vuelve a establecerse el Reino de Israel en el territorio o parte del territorio que antes ocupaba antes de ser desestabilizado como nación. Pero como estamos hablando de tiempos presentes y tiempos futuros, la profecía no se queda en aquella destrucción que ocurrió en el pueblo de Israel, sino que también se traslada hacia el futuro. Y vemos cómo el círculo cercano a Jesús, formado por Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se acercan un poco más a él, su grupo de confianza, su grupo de líderes,
Imagínense a Ricardo ahí, junto con los líderes de nuestra iglesia, transmitiendo la sabiduría que ha podido captar, reflexionar o recibir de parte de Dios. Y la pregunta esencial, ¿cuándo serán estas cosas? Mucha gente ha tratado de explicar el cuándo y han puesto fechas y las fechas llegan, pero nada ha pasado porque todo aquel que ponga una fecha se va a equivocar, porque ese cuándo solo lo conoce el Padre Celestial. Ahora, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces ahí sí, nosotros podemos ver las señales de los tiempos que nos dicen a nosotros qué rumbo lleva la humanidad y qué plan tiene Dios para cada uno de cada una de nuestras naciones. Quiere decir que este es un momento para analizar la realidad actual. Los tiempos actuales. Fíjense que no hay mucha diferencia entre el tiempo de Jesús y los tiempos actuales con relación a la venida futura de los grandes hechos que van a darle fin a la existencia del ser humano sobre la tierra, para dar paso, como dice Apocalipsis 21, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Y vemos nosotros los versículos del 5 al 7, como Jesús dice, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Mucha gente está hablando de los grandes sucesos que han estado ocurriendo actualmente y están hablando de un fin cercano. Pero consideramos que aunque veamos lo que veamos en los tiempos actuales, todavía no es el fin. Sin embargo, como nosotros no sabemos nada al respecto, solo Dios, todo cristiano tiene que estar preparado para esos hechos. Aquellos momentos de turbulencia, de dolor, de sufrimiento, de atribulación, antes de la venida definitiva de Jesucristo nuestro Señor. Porque si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, desde que se asentó en aquella ribera occidental del río Jordán, desde ese momento el pueblo de Israel ha estado en guerra con todos sus vecinos, porque el hecho de ellos tener una creencia diferente, monoteísta, creencia en un solo Dios, en el gran yo soy, en medio de pueblos politeístas con muchos dioses cargados de corrupción, entonces este pueblo diferente tuvo que imponerse con la ayuda de Dios para poder establecerse en aquella tierra prometida que Dios le había concedido. Pero luego, con el desarrollo de los grandes imperios, este pueblo fue sometido un imperio tras otro. Hablamos del imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y por último el imperio romano. Hasta que allí todo ese pueblo fue completamente esparcido en diferentes lugares del mundo, donde recibieron todo tipo de maltrato hasta que se le permitió regresar nuevamente a su pueblo. Y si nosotros analizamos la historia del siglo XX, no ha habido anteriormente un siglo tan sangriento. Los grandes conflictos bélicos se produjeron durante el siglo XX. Y sabemos que en el siglo XXI hay tensiones que tarde o temprano terminarán con conflictos bélicos. Pero si analizamos los grandes problemas bélicos del siglo XX, son grandes. Y comenzamos viendo la Revolución Rusa, la Revolución China, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto en Vietnam. Y si analizamos por zonas,
En muchos de ellos hubo conflictos armados, enfrentamientos por intereses plenamente humanos, buscando cada quien ventajas económicas o ventajas políticas, y dieron al traste entonces con millones y millones de vidas que fueron dañadas por ese problema de la guerra. Pero nosotros también estamos viendo que hay diferentes tipos de fenómenos de la naturaleza que nos afectan y por lo tanto problemas relacionados con el hambre. Todo una situación, un panorama difícilmente aceptado por el ser humano de que así sea verdaderamente el propósito de Dios, el proyecto de Dios sobre la tierra. Entonces nos hemos encargado de dañar la obra maravillosa de la creación divina con la presentación de nuestros conflictos, buscando ventajas políticas, ventajas económicas, ventajas militares de las grandes potencias. Visto este análisis de la situación actual, viene una época de persecución que precederá a la gran tribulación que nos presenta Marcos y que también presenta Mateo 24. Y dice la palabra de Dios en los versículos del 8 al 13, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Las guerras siempre han existido como una forma de solucionar los conflictos. Luego de la presencia de las Naciones Unidas, se ha presentado un panorama diferente donde se permite que las naciones puedan dialogar y solucionar sus conflictos antes de ir a una guerra. Eso ha permitido que la población humana entonces se multiplique, se desarrolle, pero también vienen los elementos dañinos de una sobrepoblación a un planeta que nos quedan unos añitos, por así decirlo, a una vuelta atrás que sería terrible si no tomamos las medidas de protección del medio ambiente que permita que podamos seguir viviendo sobre este planeta y no nosotros producir su destrucción total. Por eso estamos hablando de las guerras, pero nosotros sabemos que hay muchos países que se padece hambre. En este país, República Dominicana, en muchos hogares se pasa hambre. Entonces, aunque nosotros vemos una situación económica mejorada en nuestro país en las últimas décadas, no nos olvidamos de que existen dominicanos que pasan hambre por igual. Pero si nos vamos a otras naciones azotadas por la naturaleza, afectadas por la guerra, por las enfermedades, por el daño al medio ambiente, sabremos que la cantidad de personas que muere por hambre en el mundo es mucha. Con todos los desperdicios de los ricos, lo que la gente desperdicia en sus hogares, con eso se puede paliar el hambre del mundo. Con todos los gastos militares que tienen las naciones ricas y poderosas, eso sirve para eliminar el hambre en el mundo. Pero ¿tendrá la raza humana ese nivel de conciencia para invertir en quitar el hambre del mundo? Nosotros sabemos que esto es muy, pero muy difícil. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que estos son principios de dolores. Quiere decir que todavía no es el tiempo, pero sí el inicio de una era en que vamos nosotros socavando la raza humana por olvidarnos del proyecto inicial de Dios, por desarrollar nuestras propias ideas
siguiendo nuestros propios intereses y olvidarnos entonces cuál era el propósito inicial de nuestro Dios. Habrá persecución y desde ya nosotros estamos viendo que la iglesia y su proyecto de evangelización ha sido atacado. En aquellos países donde se ha aprobado lo que es el matrimonio entre personas del mismo género, le han dado a esas personas el mismo derecho que tiene un hombre y una mujer delante de Dios. Y quieren que nuestros pastores, nuestros líderes, casen en igualdad de condiciones a esas personas del mismo género. Y si usted no lo hace, usted como pastor, como líder, usted va a tener problemas ante la ley. Y eso está ocurriendo en muchos países ya desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que se han dado ejemplos, pero también se va a producir en América Latina cuando comencemos a aplicar la política de género. Vamos a ver cómo la persecución se va a dar hacia las iglesias, hacia los pastores, hacia los líderes, porque nosotros tratamos de mantenernos vigentes delante de la palabra de Dios. Y aunque nosotros hemos dicho que apoyamos las decisiones de las autoridades, va a llegar un momento que vamos a decir, nosotros como iglesia no apoyamos el aborto, no apoyamos el matrimonio en personas del mismo sexo, porque ese no es el proyecto de Dios. Y cuando usted entonces se mantenga ahí dentro de lo que establece la palabra de Dios, entonces usted va a ser mal visto por aquellos que ven en el derecho del ser humano aquel tipo de pensamiento que va en contra del proyecto inicial de Dios. Quiere decir que tenemos que estar bien claros sobre esto, que aunque aparentemente nosotros no tenemos persecución, pero vamos a darnos cuenta, nos vamos a encontrar con situaciones donde el Estado va a controlar tanto el pensar, el sentir y el actuar de la gente que va a chocar contra los principios de la palabra de Dios, y tenemos que prepararnos para eso. Entonces estamos en un tiempo, el tiempo de la gracia, el pacto de la gracia, donde cada ser humano puede venir delante de Dios con fe y esperanza y tener de Dios el perdón y la salvación. Porque sabemos que desde antemano ya hemos sido escogidos, ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo, y nosotros simplemente nos sometemos a su voluntad. Pero esta idea, este evangelio, que ya lleva más de 2000 años sobre la tierra, unos 2000 años sobre la tierra, casi 2000 años sobre la tierra, este evangelio necesita ser llevado a todas las naciones. Y si nosotros nos damos cuenta, América prácticamente ha sido llevada a la palabra de Dios de una manera u otra. Europa por igual, pero no. Oceanía en la parte de las ciudades colonizadas, pero aún nos quedan muchos países de Asia y muchos países de África que las enseñanzas, las verdades, la predicación de un Cristo vivo todavía no ha hecho arraigo en la gran población. Entonces tenemos una gran tarea en la humanidad de que la figura de Jesucristo sea predicada en esos grandes países donde la población es enorme. Tomamos como ejemplo China, tomamos como ejemplo India, donde la población allí alcanza unos 3.000 millones de habitantes, casi la mitad de la población mundial. Quiere decir que tiene que llegar el evangelio a todas esas naciones para que entonces se produzcan los hechos proféticos finales que están planteados en diversos libros y que sobre todo en Apocalipsis nos dan una idea más exacta.
Y si nosotros vemos los versículos del 11 al 13, dice la palabra de Dios: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que es de lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Fíjense que estamos en momentos iniciales de una gran tribulación. Momentos en que vamos nosotros a tener que presentarnos delante de las autoridades humanas y dar explicaciones de lo que hacemos como iglesia. Entonces vamos a tener la gran verdad de Dios contrapuesta contra la verdad humana. Los derechos que los seres humanos consideran que son propios de ellos contra el proyecto de la creación del reino de Dios sobre la tierra. Pero ahí nos dice: no te preocupes por lo que tengas que decir, sino que el mismo Espíritu Santo te va a mover a ti a decir aquello que Dios quiere que diga, que sea apropiado para dar respuesta a los inquirimientos humanos. Es por eso que nosotros como cristianos tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos permita recordar aquellos estudios, aquellas promesas, aquellas profecías, aquellos mandamientos que Dios quiere que guardemos en nuestro corazón y en su momento sean el arma para defendernos frente a las acusaciones del maligno, sea aquí sobre la tierra o sea sobre los cielos. Abogados tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Defensor tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si nos sometemos en obediencia a este proyecto de ser diferentes a las tradiciones, al pensamiento del ser humano. Porque si no nos sometemos, verdaderamente vamos a enfrentar diversas situaciones que nos vamos a ver comprometidos delante de las leyes humanas ya creadas. Y es por eso que vamos a tener dificultades cuando nuestras propias familias, cuando nuestros propios hermanos en la fe se conviertan en enemigos nuestros que para defenderse nos entreguen a las autoridades y hagan juicio contra nosotros y apliquen una ley injusta contra aquellos que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por eso dice la palabra en el 13 que seremos aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesucristo, pero estamos llamados a perseverar hasta el fin. Y eso nos va a dar la salvación. Y este perseverar hasta el fin es decirnos a nosotros, oye, no importa cuál sea la circunstancia que estás viviendo en este momento, mantente firme en la palabra de Dios. Mantente firme en los caminos de Cristo, porque tarde o temprano tú vas a ser victorioso. Tú vas a recibir el poder de Dios que te va a dar la sanación y la salvación, tanto física como espiritual. Así es que sigamos firmes en la fe, que todo aquello que nos llama para apartarnos de la palabra de Dios, que nosotros podamos desechar. Si un hermano usted nota que ya no está yendo a la iglesia, de una manera u otra establezca contacto y busque que esa persona vuelva a los pies de Cristo. Porque aquellos que se aparten sufrirán grandes problemas mayores todavía.
Por eso la importancia de mantenernos unidos como iglesia, de mantenernos unidos bajo la sangre de Cristo y perseverar en nuestra fe, perseverar en nuestras prácticas de fe, y el Señor sabrá darnos el galardón más importante que pueda haber en una vida, que es la salvación y la vida eterna. Solo en Cristo Jesús podemos alcanzarla, pero tenemos que perseverar, no apartarnos, no dejar de congregarnos, no dejar que ninguna otra entidad o propósito se interponga en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, y es por eso de mantenerse firme y perseverante en la fe, porque el Señor sabrá gratificarnos, sabrá bendecirnos, sabrá protegernos, porque Él desde ya, Él nos considera sus hijos y nos ha apartado para servirles, y desde ya tenemos esa salvación. Pero hay que mantenerse firme en la fe. Estamos viendo un panorama de elementos previos a la gran tribulación, momentos difíciles que nosotros estamos viviendo como tal, pero que serán más agudos, serán más fuertes en la medida que la humanidad vaya avanzando en procura de su propio bienestar, de sus propios intereses, y se olvide de los propósitos de Dios. Hemos hablado de la existencia de guerras, en Mateo se habla de pestes. ¿Cuántas enfermedades han habido? Miren el problema del coronavirus ahora, cómo nosotros estamos con tantas situaciones a nuestro alrededor, porque este virus ha venido a aportarnos alrededor de 400,000 muertos. Pero comparado con otras enfermedades como la peste negra, que mató más de 25 millones de personas. Pero sabemos que todo esto, está el problema del hambre y está también el problema de los terremotos. Nosotros sabemos grandes terremotos que ocurren en ciudades, que eso es poco, porque esas ciudades se han preparado para solidificar sus construcciones de tal manera que puedan soportar los terremotos. Tenemos el ejemplo de Chile. Es un país que un terremoto grande no es problema, porque allí las construcciones soportan los terremotos. Pero tenemos el caso fuerte de Haití, donde hubo más de 200,000 muertos por un terremoto que les afectó. Y así nosotros vemos cuántos terremotos se han producido sobre la tierra, cuántas situaciones difíciles, pero aún no es el fin, sino que vamos a ver ahora los versículos del 14 al 23, donde verdaderamente se va a producir la gran tribulación para la humanidad. Y dice el versículo 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Se contempla que con el establecimiento de Israel, con ellos mudar su capital, que antes estaba en Tel Aviv y ahora pasó recientemente a Jerusalén, venga el proyecto que ya está desde unos años de reconstruir el templo de Jerusalén, sabiendo que parte de ese territorio de Jerusalén está ocupado por pueblos árabes. Y el lugar donde está el templo, que desde que fue destruido en el año 70 de la era cristiana hasta nuestros días, lo único que queda ahí es el muro de las lamentaciones. Y ahí ya en esa zona
hay construcciones que son territorio sagrado para la cultura musulmana. Quiere decir que será un gran reto para Israel reconstruir aquel símbolo de su cultura, de sus creencias, y volver a ser aquella construcción grandiosa que maravillaba a los visitantes. Pero estamos hablando de que a partir de ahí comienza un nuevo tiempo en la era de la fe, porque ya el pueblo de Israel está establecido con un templo reconstruido. Entonces vendría aquella abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entonces desencadenar todos los grandes hechos proféticos grandiosos que están escritos y que anuncian la destrucción de todo el sistema existente. Ya el pueblo de Israel vivió una época parecida en el año 70, cuando los romanos destruyeron todo aquello y los esparcieron por todo el imperio, pero estamos hablando también de profecías hacia futuro, donde la humanidad va a sufrir la gran tribulación, la gran angustia de la existencia humana, las grandes dificultades, los grandes dolores, producto de una época pecaminosa, de una era donde Dios ya se cansa, por así decirlo, del sentir humano, del pensar humano, y viene entonces a aplicar sus verdaderos propósitos. Sería la lucha espiritual grandiosa entre Jesús representando el proyecto de Dios y el enemigo representando sus propios intereses. Pero las escenas que nos muestran aquí es una escena de destrucción tan grande que la gente no podrá vivir tranquila en ningún lugar. Que aquellos que quieran escapar de aquella situación tendrán que huir a lugares lejanos para poder sobrevivir en esta primera etapa de esta gran tribulación. Y miren cómo presenta a las que están encintas. La verdad es que mujeres en su estado de preñez son mujeres que nosotros consideramos, que nosotros tratamos, que nosotros buscamos su protección, tanto para ella como la criatura que hay en su vientre. Pero serán días dolorosos para todos. Y si seguimos viendo la profecía de la gran tribulación en los versículos del 18 al 20, dice la palabra: orad pues que vuestra ida no sea en invierno, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Nuestro invierno es algo muy normal, una época de fresco, de frío, una época de algunas lluvias, pero en nada se compara con el invierno de los países que están más al norte o que están más al sur, con la presencia de tormentas de frío, tormentas de nieve que dificultan el accionar del ser humano. Aquellos días serán de gran tribulación, pero una tribulación nunca vista por la humanidad, ni nunca más sería vista de nuevo. Quiere decir que aquello será sin igual. Lo que se viva en estos tiempos, que todavía la humanidad no ha pasado por ellas, sino que estamos hablando de profecías hacia el futuro que van a preceder los juicios de Dios en cuanto a acabar con todo aquello que ha sido dañado por la presencia del enemigo sobre la tierra. Pero no será un tiempo extenso. Muchos hablan de unos 7 años más o menos, que podría ser estos tiempos de gran tribulación, y que el Señor lo ha permitido
acortarlo para que verdaderamente aquellos que creen en su nombre, aquellos que ya Él ha escogido, no se pierdan. Por eso, como decíamos anteriormente, es la idea de mantenernos firmes en sus proyectos, en sus ideas y no apartarnos de Él para que nosotros no seamos víctimas de esta gran tribulación cuando se dé verdaderamente en el futuro en que el Señor lo plantea. Dando continuidad a los versículos del 21 al 23, dice la palabra de Dios: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces mucha gente se olvida que la esencia es Cristo. Y hoy día nosotros vemos cuántas religiones existen añadiendo elementos que se convierten en distorsión de la verdadera esencia de Dios, del verdadero evangelio de Cristo, y por eso le prestan importancia, ya sea el sábado, ya sea la vestidura, ya sea a la Virgen que trajo a la vida a Jesucristo nuestro Señor, pero se olvidan que en esencia el centro es Cristo. A través de Cristo es que viene la gracia que genera fe, el creer en Él, en permitir que Él transforme nuestras vidas, que nos renueva, que nos redime, que nos cambie en una nueva criatura. Entonces, por eso que hoy vemos nosotros tantas ideas diversas, tantos templos diversos, donde muchas veces lo que se predica allí no tiene nada que ver con el verdadero evangelio de Jesucristo. Quiere decir que vendrán aquellos que querrán engañarnos, de presentarnos su verdad, a veces apoyado en algunos versículos bíblicos sacados de contexto, para hacer sus propios proyectos de fe, buscar sus propios intereses económicos, y se olvidan que la esencia del mensaje es Cristo Jesús. Vamos a hablar de una época que va a estar con la presencia de una figura que sobre él va el ser humano a colocar su fe y confianza, una figura que incluso hará prodigios y señales al que nosotros llamamos el anticristo. Quiere decir que esta persona que va a surgir va a representar los proyectos del enemigo para el dominio de la humanidad. Y cuando nosotros entonces escuchemos que esto se esté proyectando, estamos hablando que el enfrentamiento final entre Jesús comandando los ejércitos celestiales va a terminar con los proyectos del enemigo. Y más adelante nosotros podemos ir viendo cómo esta gran profecía se desarrolla en otras partes bíblicas y sobre todo en el libro de Apocalipsis. Así es que, hermanos, estamos llamados a defender nuestra fe, a perseverar en nuestra fe y a mantenernos unidos como iglesia para nosotros predicar el verdadero ejemplo de Jesucristo que lleva a la salvación y a la vida eterna. Este evangelio que enseña sobre el perdón, que enseña sobre el amor, que enseña sobre un Dios santo que quiere una iglesia santificada, predicar la verdad de Dios y la justicia de Dios para nosotros poder tener vidas dignas sobre la tierra. Pero sabemos que todas estas son esperanzas de la humanidad,
porque tarde o temprano se van a producir los hechos dolorosos de la gran tribulación, que va a ser la antesala entonces de la salvación y la vida eterna. La lucha final entre el bien y el mal, donde por fin serán derrotados la muerte y el enemigo que es Satanás. Tiempos proféticos que vendrán. Por eso nosotros debemos estar apegados a su palabra, apegados a su verdad y a su justicia, para nosotros ser libres en Cristo Jesús de todas estas amenazas que dañarán la humanidad. Así que mantente firme, mantente escudriñando la palabra de Dios, guardando su palabra y aplicándola a la vida. Que Cristo Jesús nuestro Señor siga guiando tus pasos y bendiciendo tu vida y protegiéndote en medio de estas situaciones difíciles. Dios te bendiga, hermano, y te permita un feliz resto del día. El día y la hora no sabemos cuándo va a llegar, pero sí debemos estar listos, debemos estar preparados para cuando nuestro Señor regrese. Y ojalá que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Es el único deseo que debemos tener tú y yo. Es lo que debemos anhelar, que si el Señor viene ahora mismo, nos encuentre haciendo su voluntad. En mi vida es lo único que quiero. No sé cuándo Él va a venir, pero sí quiero estar preparado haciendo su voluntad. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.